Bueno, creo que ya hemos orado para que el Señor nos hable y yo anhelo que también el Señor nos hable por medio de su palabra y que podamos ser edificados y que podamos ver a Cristo. Así que vamos a ir directamente a la palabra, ahí a Juan, capítulo 1, por favor. Al Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 40 al 42, vamos a leer. Dice, uno de los dos que oyeron a Juan y siguieron a Jesús era Andrés, hermano de Simón Pedro. Versículo 41. Él encontró primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías, que traducido quiere decir Cristo. Versículo 42. Entonces lo trajo a Jesús. Jesús, mirándolo, dijo, tú eres Simón, hijo de Juan, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Y el sermón anterior, el domingo anterior, no el otro, estuvimos viendo quién era Pedro. ¿Quién era Pedro? Y creo, hermanos, que la palabra de Dios siempre nos habla y siempre nos va a estar exhortando en ciertas cosas. Pero a veces no nos detenemos a ver quiénes son los instrumentos humanos que Dios les habla y que Dios llama. Y por eso nosotros hoy y en otros mensajes que el Señor me animó a compartirles, yo quiero que veamos a esas personas. Yo quiero que veamos la vida de esas personas, cómo el Señor los llamó. ¿A cuántos de nosotros no nos gusta escuchar el testimonio de alguien? Cuando el Señor, ¿cómo lo llamó? ¿Cómo te convertiste? ¿Cómo el Señor te salvó? Y nos ponemos a escuchar con entusiasmo. Y a veces escuchamos testimonios terribles, de una vida terrible, pero todos tienen algo en común. Es cuando el Señor en un tiempo específico los llamó, lo despertó a la gracia y en algún momento escucharon un mensaje, en algún momento leyeron la Biblia, en algún momento, no sé, pasa como algunos de nosotros, que muchos de nosotros hemos llegado a conocer al Señor de distintas maneras. ¿Cómo, si todos ahora nos pondríamos a charlar y a decir, ¿cómo conociste al Señor? Bueno, vamos a empezar de acá. ¿Estaríamos cuánto? Todo el día hoy, escuchando la obra del Señor. No sé si recuerdan la vez que fueron, o no sé si recuerdan tal vez quiénes fueron los instrumentos humanos para que ustedes escuchen el Evangelio. ¿Quiénes fueron? En mi caso particular fue mi mamá. Me llevó a la iglesia cuando tenía 10, 11 años por ahí. Me llevó porque ella iba a la iglesia y no sé, me parece que me había lastimado, me había caído en la cama. Tenía la nariz así, la nariz la tengo así, pero lo más la tenía. Y me llevó y porque ella quería que Dios me sane y bueno, empezó así. Y yo no tenía muchas ganas de ir a la iglesia, pero tenía que ir, yo era chico. Pero ella fue el instrumento en el cual me llevó a la iglesia y en ese momento después alguien nos llevó a una clase de escuela bíblica, como ahora. Y me acuerdo que la maestra que hablaba más o menos español, era una norteamericana, nos leyó Génesis capítulo 1. Yo jamás yo escuchaba que mi mamá leía la Biblia, nos hacía recitar, bueno, después nos hacía memorizar algunos versículos, pero yo escuché en el principio creó Dios los cielos y la tierra y quedé fascinado. La verdad que eso golpeó mi corazón. Y a partir de ahí yo creo que el Señor empieza a hacer una obra. No digo que a partir de ahí el Señor me salvó, pero yo creo que a partir de ahí empieza una obra de salvación. Que después en un momento de la historia pasa que el Señor dice, y ahora vas a entender el mensaje de salvación. Pero en este caso el instrumento humano fue mi mamá. Y ella me llevó y no sabía, ella no me llevaba con la intención de decir, porque un día vas a predicar, un día vas a estar en la iglesia. No, ¿qué sabía? ¿Quién sabía de los que mis hermanos? No, nadie, no, el Señor nada más sabía. Ahora, si nosotros seguimos viendo o nosotros comenzamos a ver o a pensar quién me llevó, tal vez alguno de ustedes lo llevó a alguien que ni siquiera ahora está en los caminos del Señor. O tal vez sí, en algunos casos sí, todavía están.
pero fueron instrumentos usados por Dios para decir, vení a la iglesia, te entrego un tratado, no sé, te leo Juan 3:16. Pero fueron instrumentos usados por Dios. Y yo creo que, y esto no es para hablar de nosotros, o para hablar de quiénes fueron a los que ustedes los llevaron a Cristo. Yo creo que lo que acá estamos viendo es que vamos a hablar acerca de Andrés. Yo quiero hacer esta introducción porque Andrés tiene mucho que ver con aquellas personas que llevan a conocer a alguien, y ese alguien es Cristo, y ese alguien es Jesús. Y nosotros debemos recordar también la gracia del Señor sobre hombres y mujeres que Él mismo en su ministerio terrenal llamó. Él los llamó, los escogió y los salvó. Los eligió y los salvó. Y ellos siguieron, los discípulos siguieron, así como Pedro lo siguió y fue un gran líder. Fue el primero que se nombra entre todo el grupo de los discípulos. Pero ahora seguimos viendo la vida de Andrés. Y la vida de Andrés, yo creo que como el Señor hace todas las cosas, no es que Él los escogió porque este es bueno y este va a ser algo que a mí me sirve, sino que Él los escoge porque sabe que Él va a trabajar en esas vidas. Y Él es el que como un alfarero empieza a formar las vidas y dice, de este instrumento que para el mundo tal vez no vale nada, yo voy a hacer algo útil para que mi evangelio sea predicado, para que la palabra de Dios sea predicada, para que sea extendido el reino de los cielos. Él nos escogió entonces conociéndonos, mirándonos, observando aún desde antes que naciéramos, como dice la palabra, según el puro afecto de su voluntad. Aún cuando nuestras vidas se estaban formando en el vientre de nuestra madre, Él nos dijo, un día te voy a llamar, un día vas a estar acá sentado, un día me vas a escuchar mi palabra, yo voy a cambiar tu corazón. Y eso es precioso, hermanos. Nos da ganas de alabar al Señor y decirle, porque ¿qué éramos nosotros? Qué bueno, cuán bueno podemos ser. Pero el Señor es precioso y es amoroso Él, y más sobre todo, no porque seamos buenos nos escoge, sino por su gran misericordia y amor. Ahora tenemos a Andrés. La palabra Andrés significa varonil. Pero no toca el turno de Andrés de acuerdo a lo que estamos viendo, porque es precioso cuando leemos la palabra, pero cuando ponemos el foco en la vida de una persona, ahí vemos el obrar de Dios. ¿Cómo predicar o hablar de algo en el cual Dios está haciendo adentro de una persona? Hay que descifrarlo, hay que ir viéndolo de acuerdo a los frutos que va dando. Y en la palabra de Dios, anteriormente vimos a Pedro, y de Pedro podemos hacer un sermón, un montón de sermones, podemos hacer 100 sermones, con todo lo que Pedro hizo, y lo que los evangelios hablan de Pedro. ¿Se acuerdan que les dije que es la segunda persona más nombrada en los evangelios después de Jesús? Ahora Andrés es diferente. Andrés no se nombra tantas veces, pero era parte del grupo de los 4 primeros discípulos que se nombran en la Escritura. De ese grupito que andaban juntos, Pedro, Andrés, Jacobo y Juan. Y tal vez una característica que vamos a notar de Andrés es que fue, podríamos decir, el apóstol de las cosas pequeñas. Fíjense el contraste. Vimos a Pedro, que Pedro era el líder, el impulsivo, el que iba adelante, el que se hacía notar. Y ahora pasamos a Andrés, aquel hombre que no se nota tanto, está casi desde las sombras. Está desde las sombras haciendo algo o diciendo algo. Pero hay que ver que Jesús, cuando trabaja en la vida de una persona, lo hace transformándolo, y cuando tiene que actuar o cuando tiene que decir algo, lo hace este hombre Andrés, y lo hace con una gracia impresionante. Viendo a Andrés, yo le digo, me fascinó más Andrés que Pedro, por su obrar, por las entradas que tiene en el texto de los evangelios. Lo hace tan certeramente. No digo que Andrés haya sido el santo de decir, no, nunca pecó. Sí, seguramente él pecó, y vamos a ver. Pero lo que quiero decir es que, aunque siempre él estaba con este cuarteto, podríamos decir, cuarteto imperial, los 4 estaban ahí, era el que casi no figuraba, pero casi siempre las inquietudes de este hombre eran similares a las de los otros 3.
Uno de los momentos o acontecimientos importantes que nos relata la Escritura de Andrés, que Andrés no está presente, no está presente. Una de las cosas es cuando Jesús se transfigura, la transfiguración. Ahí los que están son tres, Pedro, Santiago y Juan. Y Andrés no estaba en ese momento. Estaba siempre con los cuatro, en ese momento él no estaba. Después, en otro momento, cuando resucita la hija de Jairo, en Marcos capítulo 5, está Pedro, Santiago y Juan. Y Andrés no está tampoco. Y cuando Jesús ora en Getsemaní, ¿a quién llama? Vengan. A Pedro, a Santiago y a Juan. Andrés no está. Es como que este hombre casi está desde las sombras ahí. Está como en segundo lugar, en segundo plano. Pero Andrés tuvo una relación estrecha con Cristo. Él fue el medio por el cual otras personas fueron presentadas a Jesús, fueron presentadas al Maestro. ¿Por qué les quiero decir, y arranqué con esta introducción de que quién te llevó a Cristo? Porque es importante y lo vamos a ver reflejado en Andrés. Porque el Señor utiliza a estas personas también, aquellas que no se notan tanto, no están tan a la vista, pero son personas que conocen a Cristo, que lo conocieron, que le deslumbró la gracia de Cristo y lo único que hacen es ven a alguien y decir, vení, conozco a alguien que te puede salvar. Vení, conozco al Salvador. Y como dice ahí el texto que dijo Andrés, hemos hallado al Mesías. Andrés fue el primero de todos los discípulos en ser llamado. Como vamos a ver, fue Andrés que presentó a Cristo a su hermano Pedro. En el versículo 41, si ustedes notan ahí, bueno, Juan viene predicando, está en el desierto predicando. Juan viene hablándoles acerca del Mesías y viene diciéndoles, después viene Jesús y aparece. Y Juan dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Acá está el Mesías, acá está el Cordero de Dios. Y entonces él lo bautiza a Jesús. Pero ahora en el versículo 41 Andrés dice que él encontró primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías, que traducido quiere decir Cristo. La palabra primero ahí es importante porque es la palabra en griego protos. Es primero en importancia. Es como que él vio y dijo, ¿a quién le voy a contar? Y lo primero que hizo corrió al primero en importancia. ¿Y quién era? Pedro. Él dice que primero le dijo a Simón. Y esta palabra dice, porque era el más importante. Porque era el importante, era el primero en el tiempo y el lugar, no solamente que estaba más cerca, sino también que el primero o el más prominente entre el grupo que sobresalía. Pero Andrés, imagínense que la forma que se dice que Andrés encontró a su hermano Simón Pedro primero, aún la versión de la Dios habla hoy dice antes que nada. Dice antes que nada, antes de que Andrés vaya a otro lugar, dijo antes que nada fue y le dijo a Simón Pedro, al primero. Pero ¿por qué hizo eso Andrés? ¿Qué pasó en este hombre? ¿Qué pasó en este muchacho o en este hombre? Es que él había conectado todo lo que Juan, el maestro de Andrés y de los otros, le habían hablado de Jesús. Porque ahora habían hallado al Mesías. Habían hallado al Mesías. Y antes de entrar en esto, porque vamos a sacar varias aplicaciones prácticas, es precioso cuando podemos ver la vida de hombres y mujeres de Dios, transformados por la gracia de Dios, y poder decir, de este hombre que me habla la Escritura, yo puedo sacar esto, puedo decir esto. De Pedro uno no va a decir, quiero sacar la espada y cortarle la oreja a uno. No, va a decir, quiero tener fe para seguir a Jesús, para caminar sobre el agua, no sé, cualquier cosa, pero menos las cosas malas. Pero nosotros vamos a ver que cuando la gracia de Dios obra en la vida de un hombre y de una mujer y el Señor empieza a transformarlo, lo que quiero hacer es hacer y tener a ese Cristo que hace esa obra en la vida de esa persona. No voy a hacer un monumento de la persona, sino que voy a ver más allá, voy a ver que el Señor es poderoso para transformar y yo quiero tener esa relación con Cristo.
Ahora, lo más rápido que podemos ver, no quiero detenerme tanto en el origen y en el trabajo de los discípulos, tengo algunas notas por acá, pero no quiero perder tiempo eso, sino simplemente decir que Pedro y Andrés eran oriundos de la aldea de Betsaida, ellos eran de Betsaida, por eso ahí en Juan 1:44 dice que Felipe era de Betsaida y de la ciudad de Andrés y Pedro también, ellos eran de ahí. Y en algún momento los hermanos se fueron a vivir a una ciudad un poco más grande, Cafarnaúm, cerca de donde nacieron. De hecho, Pedro y Andrés nacieron. Y ellos compartieron una casa en Cafarnaúm, los dos. ¿Pero por qué? Porque ellos trabajaban de la pesca. Y ahí ellos veían el negocio de la pesca. Acá hay pesca y hay negocio. Puede prosperar nuestro negocio. Y no solamente eso, era un negocio familiar, un negocio grande, familiar, de pescadores. Y es probable que además Pedro y Andrés, que compartían el trabajo de la pesca, además con Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que también compartían la pesca. Pero tal vez también ellos compartían intereses espirituales, no solamente el trabajo, sino que compartían intereses espirituales. Los intereses espirituales de que ellos también estaban escuchando a Juan el Bautista, de que ellos también eran discípulos de Juan el Bautista. Ellos fueron al desierto donde estaba predicando Juan el Bautista. Fueron al desierto para escuchar a Juan el Bautista. Y ahí escucharon de él y se hicieron discípulos de Juan. Allí fue donde se encontraron por primera vez con Cristo en el desierto, en ese lugar, la primera imagen. Juan viene hablándoles de que iba a venir el Mesías, de que venía alguien detrás de él que él ni siquiera se podía inclinar para atar las sandalias. Venía uno mayor que él. Juan el Bautista decía, yo vengo porque yo quiero mostrar al novio. Yo soy como el padrino de boda, el más importante es el novio. Y todo esto Juan lo escuchaba y Andrés y Pedro lo estaban escuchando. Y Andrés escuchaba todos estos relatos de Juan el Bautista. Y lo estaban escuchando y estaban aprendiendo. Ahora, noten que estos cuatro, los primeros de la lista, eran inseparables casi. Porque no solamente compartían el trabajo, sino que compartían motivos espirituales. Por eso siempre los vemos juntos. No era porque dijeron, como un grupito, ¿no? Nosotros que por ahí a veces o hemos ido a la escuela o a un club, vemos a ver quién se parece más a mí, con quién puedo ingresar para estar y me metí ahí, ¿no? Con este me voy a llevar bien. No, ellos ya venían, conocieron a Cristo juntos. Fueron juntos a escuchar a Juan al desierto, vieron juntos cuando Juan bautizaba a Jesús. Y ahora cuando Andrés vio eso y conectó todas esas cosas, este es el Mesías, fue y se lo dijo a Pedro, que había hallado al Cristo. Este era el que Juan tanto nos habló. Este es el que Juan de tanto nos hablaba. Y es notar, y casi obvio, que los cuatro querían ser líderes. Siempre están ahí metidos. Como vimos en los milagros, en Getsemaní y eso, siempre estaban ahí. Pero Andrés, al costadito. Casi que él decía, yo, muchacho, de acá, desde las sombras. Pero los otros tres, y en alguna discusión ellos se enfrentaron. Más adelante lo vamos a ver. Se peleaban por ser el primero también. Entonces hay que considerar que Andrés era el menos notable. Y la Escritura no nos dice mucho acerca de él. Prácticamente se puede contar con los dedos las veces que se menciona específicamente. Solo aparece 9 veces en el Nuevo Testamento. Y la mayoría de las veces se toma el nombre al pasar. Es como decir, estaba fulanito y Andrés. Y la Escritura sigue, no se para tanto a decir algo de Andrés. Es como lo toma medio al pasar. Por eso muchos de los versículos que lo nombran, fíjense que en los evangelios se nombra como el hermano de Pedro. Es como decir, Andrés, ¿quién conoce a Andrés? Pero si decimos, es el hermano de... sí, ahora sí. Es Andrés, sí. ¿Por qué? Porque Pedro es conocido, no Andrés. Entonces los evangelios dicen, Andrés, el hermano de Pedro. Como para, ojo, es el hermano, es alguien que no lo perdamos de vista. Es el hermano de alguien importante dentro del liderazgo de la iglesia. Por eso dice, en la Escritura muchas veces en los evangelios lo vamos a ver como el hermano de Pedro. Como si fuera lo que lo hacía importante
a él. Pero era parte de los 12. Andrés era parte de los que el Señor escogió para que el Evangelio pueda correr, para que el reino de Dios sea extendido. Y creo que viendo y leyendo esto en Juan, de ninguna manera había una rivalidad entre Pedro y Andrés. Porque uno dice, Pedro, el hermano, por ser el más prominente, ¿tendría celos? ¿Tendría Andrés? Pedro siempre el que figuraba en todo, en el trabajo, en las cosas. ¿Tendría celos? De ninguna manera. Porque si hubiese celos no le hubiese dicho a su hermano Pedro, he hallado al Mesías. Lo que Andrés sabía era que la noticia era algo espectacular. Lo que Juan el Bautista les habló, ahora lo estaban viendo con los ojos. Lo estaban mirando. Lo estaban contemplando. Como dice Juan, lo que el verbo, lo que vimos, lo que palparon nuestras manos, lo tocamos al Mesías. Lo que vimos y oímos de él. Ahora Andrés lo estaba viendo, lo estaba mirando a distancia a Jesús. ¿Y qué se deslumbró tanto con Jesús Andrés? Y fue tanta la alegría que dijo, no me puedo guardar esto. ¿A quién se lo puedo contar? Y al que habla más rápido, a Pedro. Al que la noticia tal vez va a correr. Y fue y se lo dijo a su hermano porque era un líder. Y sabía que le iba a contar algo. Y este hombre, Pedro, iba a decir, y sí, hay que hacer algo. Hay que seguirlo. Hay que hacer algo, hay que trabajar para él, hay que hacer algo. Pero Andrés sabía que su hermano, como era Pedro, cuando esté en el grupo, su hermano se iba a llevar la atención de todos. O sea, a Andrés no le importó que Pedro, con su personalidad, cuando esté en el grupo que siga a Jesús, sea el primero en estar. No le importó a Andrés. Lo que le importó es que encontró a Cristo. Y lo que le importó fue, necesito hablarles de Cristo, ¿a quién? Y bueno, lo voy a hacer a mi hermano, al que tengo ahí cerca, al más rápido, al que es primero, al que está ahí, que es prominente entre el grupo y entre la familia. Bueno, ese solo hecho dice mucho sobre su carácter, sobre el carácter de Andrés. Y pasa muchas veces con aquellas personas que traen a otros a la iglesia, que tal vez solo vienen, son buenos cristianos, son fieles, pero están ahí. Los vemos, vienen, están, participan, pero a veces son personas que les conocieron a Cristo y quieren hablarles a otros de Cristo. Y tal vez no lo vamos a ver acá predicando o presidiendo la cena o siendo diáconos, sino que conocieron a Cristo y quieren que el mensaje de Cristo corra, porque encontraron a Jesús. Y entonces, ¿qué hacen? Traen a otros a que escuchen la palabra. Traen a otros y entonces por ahí preguntamos, ¿quién te habló? No, me habló fulanito. Y a veces, ha pasado muchas veces, me ha pasado de encontrar personas que han sido invitadas a iglesias y ¿quién es? ¿Quién te predicó? No, la hermanita tanto. ¿Y la hermanita tanto? ¿Quién es? No la conozco, no es conocida, pero tiene una devoción por el Señor, le gusta predicar al Señor, va a la verdulería, predica, va al almacén, le habla de Cristo y tal vez no tiene las mejores palabras, pero dice, mirá, Cristo me cambió la vida, Cristo me salvó, Cristo es todo. ¿Por qué no vas a la iglesia? Mirá, tengo un folleto, mirá, tomá. Así era como Andrés actuaba, desde las sombras, pero había encontrado al Señor, había encontrado esa perla de gran precio, como nos dice también el Señor en una parábola. Otra consideración de Andrés es que el círculo íntimo, bueno, casi todo lo que la Escritura nos dice sobre Andrés muestra que tenía un corazón dispuesto, efectivo para un ministerio en segundo plano, podríamos decir. No era tan eminente como Pedro, como dijimos, sino que él obraba en segundo plano casi. No busca ser el foco de atención, parecía no sentirse afectado por aquellos que eran objetos de la atención pública. Nunca lo encontramos a Andrés diciendo, Jesús, fuiste al monte de la transfiguración, no me llamaste. Fuiste a resucitar la hija de Coso y yo, Pedro, acordate, yo te presenté a Jesús. ¿Y no me dijiste nada? No está en la palabra de Dios, no está. Es como que a él no le interesaba eso. No que no le interesaba lo que Jesús hacía, no le interesaba figurar, no le interesaba estar ahí o ser el foco.
y él dejaba que los demás también hicieran. A diferencia de Pedro y también de Jacob y Juan, que tenían el apodo de hijos del trueno, lo vamos a ver después a los hijos del trueno, debido a su tendencia a ser imprudentes, eran bastante imprudentes estos tres. Aún al hablar delante de Jesús, eran terribles. Andrés, no hay nada de eso en él. Y es de notar que cada vez que habla, lo cual es rarísimo encontrar en la Escritura, siempre dice lo correcto. Cuando Andrés habla en la palabra de Dios, todo lo que dice, lo dice bien. Los evangelios lo dejaron registrado y diciendo, noten lo que dice Andrés, porque todo cuando él abre su boca lo que dice está bien. Jesús nunca sale a reprenderlo ni nada, dice lo correcto. Y siempre después de que él hablaba, el Señor tenía también una enseñanza de eso. Por supuesto que en ocasiones el mismo Andrés, siguiendo el liderazgo de Pedro o actuando de acuerdo con los demás discípulos, cometió los mismos errores que ellos. Andrés cometió errores. Siguiendo a Pedro, que era el líder, cometió errores también, por supuesto. Pero cuando la Escritura lo nombra expresamente, elevándose por los demás, o actúa individualmente, la Escritura, los Evangelios lo elogian a Andrés. Dice algo que está bien, nos deja una enseñanza. Fue un líder eficaz, aun cuando no tenía notoriedad. De hecho, Andrés tal vez sea un modelo mejor, como les dije yo, lo vi un poco mejor que Pedro. Lo pude apreciar a este hombre, a este discípulo. Lo pude apreciar un poco mejor que Pedro. Las actitudes que él tenía, la verdad que dije, Señor, en la oración, qué bueno ser como él. Poder obrar así, a veces desde las sombras, pero hacer tu trabajo con eficacia. Para muchos en la iglesia es bueno ver que está Andrés en la Escritura, porque son muchos los que trabajan en relativa oscuridad como él. Y no alcanzan nombres de preeminencia como pasó con Pedro. No todos van a ser predicadores, no todos van a ser, ministros de alabanza o diáconos. Gloria al Señor si el Señor levanta, o hermanas que sirvan al Señor. Pero Andrés es un gran ejemplo para que podamos animarnos. Bueno, les dije que el nombre Andrés quiere decir varonil y en su caso parece una descripción apropiada, porque acuérdense que Andrés era pescador, y para ser pescador, yo no podría ser pescador, pero tenía que ser fuerte, ¿no? Estar bien afilado y agarrar las redes llenas de pescados. Así que Andrés tenía esa fuerza junto con sus hermanos para trabajar en un trabajo que era duro. Y a veces pasar tempestades, y a veces, entonces cuando el padre o la familia le pone a Andrés, es por su carácter también, él era un hombre fuerte. Él era un hombre fuerte. Por eso el nombre también es importante, como el de Simón Pedro, que lo estuvimos viendo. Pero además Andrés tenía otras características, podríamos decir, varoniles. Vemos que en la Escritura Andrés era valiente, decidido y reflexivo. Tenía esas características. Cuando él habla o cuando él está diciendo algo, lo vemos siempre como mirando la escena de atrás. Y cuando tiene que decir algo, es decisivo. Y ahí, dice algo, y la palabra de Dios nos dice lo que él dijo. Porque era muy reflexivo, pensaba muchas cosas. A diferencia de los otros que estaban ahí siempre tirados arriba del grupo o liderando el grupo, este de los 4 primeros era el más reflexivo. Era el que estaba ahí trabajando, como dijimos, en relativa oscuridad. Y el Evangelio de Juan relata de primera mano el encuentro entre Andrés y Jesús. Aún Juan, el evangelista Juan, el que escribió el Evangelio, está en el relato, pero él no se pone adentro del relato. Juan escribe como viendo todo esto de afuera, como que alguien que agarra y empieza a tomar nota, pero Juan estaba ahí, el que escribió el Evangelio. Y él mira y él se acordaba de todo, él toma nota, está ahí afuera, está mirando, él está ahí en el relato. Y el encuentro de Jesús y Andrés tuvo lugar al día siguiente del bautismo de Jesús. Noten el versículo 29 de Juan 1. Al día siguiente vio a Jesús que venía hacia él y dijo, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo.
Este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un hombre que es antes de mí, porque era primero que yo. Y yo no le conocía, pero para que él fuera manifestado a Israel, por esto yo vine bautizando en agua. Juan dio también testimonio diciendo, he visto al Espíritu que descendía del cielo como paloma y se posó sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar en agua me dijo, aquel sobre quien veas al Espíritu descender y posarse sobre él, este es el que bautiza en el Espíritu Santo. Y yo le he visto y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Imagínense, Juan dijo todo eso, Juan describe esas cosas. Y ahí está Andrés viendo todo esto. O sea, Andrés y Juan se encontraban junto a Juan el Bautista cuando llegó Jesús. Y al verlo, ¿qué dijo Juan el Bautista? He aquí el Cordero de Dios. Esto conecta con el Antiguo Testamento, el Cordero, el sacrificio, el que quitaba los pecados, que había que sacrificar Cordero. Ahora llegó ese en el cual los profetas hablaron. Ahí lo tienen, mírenlo. Ahí está, acá nomás. ¿Quieren ir a tocarlo? Tóquenlo. Ahí está. Impresionante. Imagínense la sorpresa de estos hombres. Imagínense a Andrés, la cara de Andrés. La palabra no relata la cara, solamente nos abre una ventanita para que podamos encontrar en la expresión de Andrés, en el versículo 41, cuando le dice a Pedro, hemos hallado al Mesías. Solamente eso. Pero no sé si fue la emoción de adentro de este hombre o lo que sucedió, fue que lo que le hizo conectar todo lo que Juan el Bautista, el discípulo de él, que era, inmediatamente dice que dejaron al Juan el Bautista y siguieron a Jesús. Ellos escucharon a su mentor. Juan el Bautista era el mentor de Andrés y de los otros. Y lo escuchaban decir, va a venir el Mesías. Y ahora cuando la encuentran, ¿qué hacen? Lo siguen. Fíjense ahí en el versículo 37. Y los dos discípulos le oyeron hablar y siguieron a Jesús. Y Jesús se volvió y viendo que le seguían, versículo 38, le dijo, ¿qué buscáis? Y ellos le dijeron, Rabí, que traducido quiere decir maestro, ¿dónde te hospedas? O sea, es como decir, Señor, vos me preguntás qué buscás. Mirá, es tan largo para contarte por qué te buscamos. Escuchamos a Juan el Bautista, nos habló y te hallamos. No, es una pregunta que no te la podemos responder rápidamente. ¿Dónde te hospedás? Y esto daba la impresión de que ellos ya lo iban a seguir a él. Es como decirle, ya está, te queremos seguir y escuchar toda la noche. Y ya Juan el Bautista quedó atrás, el mentor quedó atrás. Y no está Juan el Bautista, muchachos, vengan, ¿qué hacen? Jesús, te llevas a mis mejores hombres. No les importaba, a Juan el Bautista no le importaba, lo que le importaba era marcar el camino del Salvador. Juan el Bautista vino para hablar de Cristo, vino para que Él sea el que sea engrandecido. Y Juan el Bautista que dijo, y es necesario que yo mengüe, que yo baje. Y esa es la tarea de cada uno de nosotros. Cuando vamos a presentar a Jesús, no vamos a presentar o decir, hay predicadores que predican bien, no sabés lo bueno. No, la iglesia es excelente, es hermosa. Yo lo creo, amo esta congregación. Pero lo que amo es a Cristo, es decir, vas a encontrar al Mesías, vas a encontrar a Cristo, vení a escuchar la palabra de Dios, porque Él es el que te va a salvar. Todos tenemos errores, todos, los que predican, todos, pero Jesús, Él es el importante, Él es el que tiene que brillar. Bueno, vimos entonces el encuentro de Jesús, con Andrés, con Jesús, los otros discípulos, que fue al día siguiente del bautismo, que lo siguen hasta donde se va a hospedar. Y es precioso el tiempo que pasan con Jesús desde la tarde hasta el otro día. Luego de ya ser ellos, Juan y Andrés, los primeros discípulos de Jesús, debemos notar lo que dijimos al principio, dos cosas. Que éste halló primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. ¿Y qué hizo? Lo trajo a Jesús. Las noticias eran demasiado buenas, ¿no es cierto? Para que decir Andrés, ya está, yo lo encontré, listo. Nada, ¿qué me importa a los demás? Pedro, déjalo allá, es un problemático, Pedro, le va a traer más problemas a Jesús que ¿para qué se lo voy a presentar?
No, eran demasiado importantes. Y Andrés la quería compartir inclusive con las personas que él más amaba. Y uno de los que más amaba era su hermano. Era su hermano, Pedro. Lo amaba mucho. Lo condujo a Cristo. Por eso cuando hablamos a una persona de Cristo, no importa. La amamos tanto que yo quiero que conozca a Cristo. ¿No les pasa eso a veces? Yo a veces pienso, tengo conocidos, amigos que, ¿cómo me gustaría que conozcan a Cristo? Y por ahí los veo perdidos y digo, wow, Y entonces, ¿qué hay que hacer? Y hablarles de Cristo, que vengan al Salvador, que vengan al Salvador. Es un dolor tan grande no poder, que no consideren al Señor Jesús y que se pierdan, que se vayan al infierno. Bueno, después de este encuentro, Pedro y Andrés regresan a sus labores de la pesca y más adelante, meses después, cuando ya Jesús vino a Galilea a ministrar, ¿se acuerdan que Jesús vimos en Mateo cómo Él empezó a sanar, a hacer su ministerio alrededor de Jerusalén? Después, en otra parte de los evangelios, habla cuando Él limpia el templo y se gana la hostilidad de los líderes religiosos por hacer eso. Regresa a Galilea a predicar y a sanar. Y finalmente termina en Capernaum, donde ¿quién estaba? Andrés y Pedro y los otros. Pero ahora ahí ya es diferente, porque allá volvió a encontrar a los 4 hombres mientras pescaban y Él ahí los llamó. Y Él ahí los llama. Y Él ahí es donde en Mateo 4, del 18 al 22, repasamos un cachito de esto que ya vimos. Mateo 4. Fíjense, del 18 al 22 dice: y andando junto al mar de Galilea vio a 2 hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, echando una red al mar porque eran pescadores, y él les dijo: seguidme y yo os haré pescadores de hombres. Entonces ellos, dejando al instante las redes, le siguieron, y pasando de allí vio a otros 2 hermanos, Jacob hijo de Zebedeo y Juan su hermano, en la barca con su padre Zebedeo remendando sus redes, y los llamó, y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Así, esto registra cómo ellos dejaron la labor de la pesca y listo, ya está. A partir de ahí comenzaron a seguir a Jesús. Dejaron sus trabajos para trabajar a tiempo completo con Jesús. Dejaron la empresa que tenían con el Padre y dijeron: ya está, nos vamos tiempo completo a servir a Jesús, a estar con Él. ¿Qué podemos resaltar, hermanos, de Andrés? Bueno, 3 características, rápidamente. Lo que podemos ver de este hombre es que para Andrés, cada gente o cada individuo tenía un valor importantísimo. Cada uno. Una persona, un alma era importante. Andrés apreció plenamente el valor de un alma. Se lo reconoce por traer a individuos y no a multitudes a Jesús. Por eso descubrió a Jesús, ¿y a quién trae? A Pedro. No fue ahí, se paró y dijo a todos los pescadores o a todos los... Había más gente, no fue y les dijo: ¿están conectando que este es el Mesías? Él fue y lo vio a Pedro y le dijo, fue a él, a uno. Fue a él y habló a Pedro. Descubrió a Jesús, lo trae a Pedro. En la alimentación de los 5.000 aparece Andrés. Y noten que en Juan capítulo 12, vamos a ir a Juan capítulo 12, cuando a partir del versículo 20, Juan 6, Juan 12 es de los griegos, después lo vamos a ver, Juan 6, pero ya que dije la alimentación vamos a ver eso. Juan 6, versículo 9, 8 y 9. Bueno, habían estado hablando, se acercaba la fiesta de los judíos, Jesús vio la multitud y le dijo a Felipe, ¿dónde compraremos pan para que coman estos? Qué pregunta de Jesús, ¿no? Ese es el humor a veces de Jesús. Él sabía lo que iba a hacer y le tira a un discípulo y le dice, es como cuando nosotros le decimos a nuestros hijos, yo tengo un chocolate acá, ¿quién quiere comer chocolate? Yo. ¿Y cómo? No tengo plata. Y saco el chocolate así, acá está, chocolate. Tira la pregunta Jesús, ¿dónde compraremos pan? ¿Y quién responde primero? Felipe.
Dice, le dijo a Felipe, ¿dónde vamos a comprar pan? Pero decía esto para probarlo, porque él sabía lo que iba a hacer. Felipe le respondió, 200 denarios de pan no les bastarán para que cada uno reciba un pedazo. 200 denarios era bastante plata, pero era tanta la gente que no iba a alcanzar. Es como que Felipe sacó la calculadora y empezó a decir, no me dan los números, señor, no. Ya está todo cerrado, Walmart, la Copa, está todo cerrado. Y no, igual, vayamos a una panadería, no nos va a alcanzar. Mirá lo que tenemos de plata. Uno de sus discípulos, versículo 8, ¿quién aparece? Andrés. Y noten ahí que dice, hermano de Simón Pedro, como diciendo, acuérdense de este Andrés, hermano de Simón Pedro, no es alguien que está ahí, no, es uno de los 12, y hay que decir que hermano de Simón Pedro porque es importante. Dijo a Jesús, versículo 9, acá hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pescados. Y él dice, ¿pero qué es esto para tantos? Ya no importaba nada. Ya el Señor, Él sabía lo que iba a hacer. Él sabía que iba a hacer un milagro con esa comida. Pero ¿quién trajo para que fuera el instrumento humano para que ocurra el milagro? Andrés. ¿Y a quién trajo? ¿A un montón? ¿A un grupo de pescadores? Trajo a uno. Él lo encontró entre la multitud. Porque un niño generalmente estaban los grandes, no podía estar cerca, estaban lejos. Pero Andrés, mientras escuchaba todo esto, la discusión que Felipe sacaba la calculadora, no alcanza, veía. Él ve a un muchacho y dice, a este lo voy a traer a Jesús, porque yo conozco a Jesús. Yo sé que Jesús puede hacer cualquier cosa. Yo sé que Él es el Mesías. Él ya sabía quién era Jesús. Pero Él lo trae. Ahora sí, Juan, capítulo 12. Como notamos al principio, también los griegos buscaban a Jesús. Juan 12, versículo 20 al 22. No lo leímos al principio, lo tenía, pero no lo leímos. Así que es nuevo este versículo. Dice ahí que había unos griegos que buscaban a Jesús. ¿Por qué dice unos griegos? Porque no eran judíos, ¿no es cierto? No eran del pueblo de Dios. Entre los que subían a adorar en la fiesta. Estos pues fueron a Felipe, que era de Betsaida, de Galilea, y le rogaban diciendo, Señor, queremos ver a Jesús. Señor, queremos ver a Jesús. ¿A quién le dicen? A Felipe, de vuelta. ¿Por qué lo buscan a este hombre? ¿Y qué hace Felipe? Versículo 22. Fue y se lo dijo a Andrés. ¿Por qué no fue directamente Felipe y se lo dijo a Jesús? Si era parte de los 12. ¿Por qué no fue y corrió y le dijo, o a Pedro? Que Pedro era el más metido, el que decía directamente, capaz de lo agarraba a Jesús, vení, te tenía que decir algo. Fue y se lo dijo a Andrés. Y Andrés y Felipe fueron y se lo dijeron a Jesús. Ahora otra vez, Andrés. ¿Y qué había de importante en él? Felipe sabía que Andrés tenía influencia sobre Jesús. Sabía que Andrés siempre era muy reflexivo y siempre lo que decía Jesús nunca le estaba llamando la atención. Cuando Andrés decía algo, el Señor Jesús sacaba tal vez una enseñanza, como del milagro de los panes y los peces. Y entonces con temor le voy a decir a Andrés, porque Andrés conocía a Jesús. Y esto nos hace notar, hermanos, que uno no sabe, ¿no?, por qué fue y le dijo a Andrés. Tal vez también porque Felipe era tímido, no sabía el protocolo, o tal vez pensaba que Jesús no querría verlos. Pero lo que sí sabía Felipe es que Andrés sabía cómo presentarle individuos a Cristo. Andrés sabía cómo traer a alguien a Cristo y que Jesús los reciba. Por eso fue y le dijo a Andrés. Y así son las personas que llevan a Cristo. Uno, ¿quiénes son? ¿Unos griegos? No importa, vamos a decirle a Jesús. Porque Andrés sabía que Jesús no iba a rechazar a nadie, que Jesús les iba a hablar del reino de los cielos, que para eso había venido el Señor. Sabía que no iba a desestimar a esas personas. O sea, Andrés no se sentía confundido cuando alguien quería ver a Jesús. Simplemente lo traía a él. Lo traía y lo llevaba a Jesús. Podríamos decir que Andrés fue también el primer misionero. Porque estos hombres griegos fueron y querían buscar a Jesús. Y Andrés le predica a estos hombres que no eran judíos.
Les dice, con Jesús, ahí van a encontrar, quieren, bueno, y Jesús los va a atender. Fue el primero que tal vez le habló a otras personas extranjeras, que le dijo, ahora el Señor sí los va a querer escuchar, tal vez. Yo les voy a presentar al Señor. La mayoría de la gente, hermanos, viene a Cristo debido a una influencia individual. A una influencia individual. Entre las encuestas que ha habido de iglesias que han crecido, muy poca gente ha llegado a conocer a Cristo o que venga a la iglesia por el predicador. Generalmente vienen a la iglesia porque uno le habló del Señor. Un hermano, una tía, un amigo, alguien, influenciadas por uno. Y esa es la importancia que yo creo que el Señor nos quiere dejar con la vida de este hombre. Por eso cuando fue la pregunta al inicio, ¿quién te trajo a Cristo? O que conozcas a Cristo. Por eso las formas de evangelizar de Pedro y Andrés eran tan diferentes. Pedro habla y se para y habla a una multitud de 3.000 en Hechos. Y se convierten. Andrés puede traer a uno, como Pedro, y que se convierta. Andrés lo trajo a Pedro, y Pedro fue el que se paró y predicó a 3.000. Pero fíjense en la obra de ese uno solo, que Andrés no sabía lo que iba a pasar con Pedro, pero fue tan importante que el Señor salvó a Pedro y lo utilizó para predicarle a 3.000. No sabemos a quién le estamos hablando. Tal vez sea alguien que el Señor va a utilizar para su gloria, para ser un buen padre, un hogar, no sé, salvar a una familia entera, ser un predicador, ser un misionero. Por eso es tan importante. El testimonio del hombre, hay un testimonio de un hombre que le predicó a Moody. Moody fue un evangelista que muchos en Estados Unidos, en Inglaterra se convirtieron, y él cuenta en su biografía que había un hombre, trabajaba en una zapatería Moody, trabajaba reparando zapatos con otro zapatero y vendiéndolos, y dice que entraba a la zapatería un hombre a comprar y siempre lo molestaba con Cristo, dice él. Y dice que siempre agarraba y le decía, vos tenés que conocer a Cristo, y dice que de una forma muy respetuosa, dice Moody. Y dice que él, tanta insistencia, bueno, él agarró y dijo, vamos a ver quién es este Cristo. Y se convirtió. Y después él fue un evangelista tremendo. Pero la obra ¿de quién fue? De un hombre que entró y iba a comprar la zapatería. Nada más. Qué precioso es tener en la iglesia gente como Andrés, ¿no? Qué precioso es poder contar con esos hermanos que están mirando tal vez desde las sombras escondidos, pero tienen una devoción al Señor y un deseo de que otros conozcan a Cristo, que otros conozcan a Cristo. En segundo lugar, vemos a Andrés el valor de los dones insignificantes. Vimos un poco el relato que hace Juan de la alimentación de los 5.000 y Andrés parece que entra en esa categoría de aquellas personas que aprecian el valor de las cosas pequeñas. Jesús había ido a un monte para estar a solas con sus discípulos y como ocurría con frecuencia cuando tomaba un respiro a su ministerio público, a veces a Jesús las multitudes lo encontraban, de alguna manera lo encontraban, siempre querían ver a Jesús. Y ahí en Juan, capítulo 6, leímos el relato y no sé si se dieron cuenta. Cuando la multitud lo siguió, Andrés trajo a este muchacho que tiene 5 panes de cebada. Pero Andrés le hace una pregunta a Jesús. ¿Qué es esto para tantos? O sea, si uno se pone a pensar, dice, lo ve al muchacho y mira la cesta y dice, ¿cuánto hay acá? Son 5 panes y 2 pescados. Si sacaron la cuenta y un salario de un montón de meses de trabajo no alcanza para comprar pan, menos 5 panes y 5 pescados. Andrés tendría que haberle dicho al chico, no, ya está, no, te descartamos, no sirve, esto no sirve. Pero Andrés apreciaba las cosas pequeñas y no le importó. No le importó inclusive hacer el ridículo, de decir, Jesús, mirá, acá te traje un muchacho, 5 panes, ¿qué haríamos nosotros? Nos mataríamos de risa. Es como decir, cuando comemos y somos un montón y traen, no sé, 3 empanadas. ¿Qué es? Este es un chiste. Pero Jesús no lo tomó en chiste, porque sabía lo que iba a hacer. Y Andrés sabía que tenía un valor por las cosas pequeñas.
Porque sabía que Jesús con cosas pequeñas puede hacer grandes cosas. Con cosas insignificantes Jesús puede hacer grandes cosas. Puede hacer grandes cosas. Felipe, cuando evaluó, no hubo posibilidad. Ahora Andrés sabía que 5 panes, 2 pescados no eran suficientes, pero en su estilo típico trajo a ese muchacho a Jesús. Y Andrés hizo lo mejor que pudo también, ¿no? Hizo lo mejor que pudo. Y qué milagro que obró nuestro Señor, que queda registrado en la Biblia. Qué milagro, ¿no? Qué enseñanza nos da Jesús. Entonces, hermanos, pensemos que nada es relativamente insignificante en las manos del Señor. Nada, ninguna persona. No, yo no hago nada, no predico, no toco música, no hago nada. No piensen, no hacen nada como, sí. Y si son como Andrés, si tienen nada más que esto es lo que tengo, Señor, estos son mis dones, no resaltan en la iglesia, no importa. Ahí está Andrés para darnos un ejemplo, para que Jesús nos diga, no importa, no tenés que ser, no todos son Pedro, también está Andrés. Yo te voy a usar desde la sombra, yo te voy a usar cuando otros tal vez digan, no tenés nada para dar, yo te voy a usar, porque mi nombre va a ser glorificado. No dudemos nunca que algo es relativamente insignificante en las manos del Señor, ni siquiera tu vida. Si el Señor te llamó, te va a usar para su gloria. Te va a usar. Así le prediques y no se convierta a nadie. Y el último día le predicas a alguien, se convierte y ese tal vez es un siervo del Señor. No sé. De alguna manera Andrés pareció saber instintivamente que no estaba desperdiciando el tiempo de Jesús al traer esta cantidad tan pequeña. Por eso no es lo grande del regalo lo que cuenta, dice un autor, sino la grandeza del Dios a quien se le ofrece. No le tenés que llevar algo grande al Señor. Señor, no sé hacer nada, me da mi vida, no importa. Vos tenés que confiar en que Dios es grande para hacer algo en tu vida. Dios es grande para hacer un milagro impresionante. En tercer lugar y último, Andrés vio el valor del servicio que no sobresale. Efesios 6:6 le cabe bien a Andrés, porque Efesios 6:6 Pablo dice que sirvamos al Señor, no para ser vistos como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, haciendo de corazón la voluntad de Dios. Hasta donde sabemos, Andrés nunca escribió una epístola, no predicó a multitudes, no fundó iglesia, no es mencionado en el libro de Hechos ni en ninguna de las epístolas. Andrés no se nombra más. La Biblia no dice nada luego de Pentecostés. Es como que Andrés estuvo ahí entre los dos en Pentecostés y después se perdió. No es que se alejó. Se perdió en el relato, no está más. No, la salvación no se pierde. La tradición dice que Andrés llevó el Evangelio al norte. Esto es para ya terminar con la vida de Andrés, ¿sí? Hay un autor, Eusebio, el antiguo historiador de la iglesia, dice que llegó hasta Escitia, un lugar cerca de Rusia, donde ahí él predicó. Pero también puede ser que llegó a Acaya, a los lugares de Acaya, y ahí predicó el Evangelio Andrés. Finalmente Andrés, el discípulo que era más una silueta que un retrato, murió crucificado en Acaya. Muere como su hermano Pedro. Acaya, que está en el sur de Grecia, cerca de Atenas. Y uno de los relatos dice que llevó a Cristo a la esposa del gobernador provincial de esa región. Él dice que tuvo la oportunidad de hablarle a esa mujer. Y el gobernador se enfureció tanto que se tiró encima a todos los cristianos. Y cuando se enteró que Andrés había sido uno de los que la mujer, por el relato de Cristo de Andrés, le dijo a tráiganmelo para acá. Lo metió preso. Dice que el emperador le dijo a la esposa, según Eusebio, dice que le dijo a la esposa que renunciara a la fe de ese tal Cristo. Y su esposa dijo, no, voy a morir. Tremendo. Por orden del gobernador y para prolongar sus sufrimientos, los que lo crucificaron, lo amarraron a la cruz en lugar de clavarlo. No lo clavaron en una cruz en forma de X.
Vieron que el paso a nivel dice la cruz de San Andrés, cuando el paso a nivel que hay una cruz se llama la cruz de San Andrés, dice, porque tiene relación. De esa manera lo ataron, dice Andrés. La tradición dice que la cruz era en forma de X, de acuerdo a la mayor parte de los relatos, permaneció colgado 2 días, sin agua, sin comida, a la intemperie, al sol. Y dice que mientras él estaba colgado, todo el tiempo la gente pasaba y lo miraba y él los exhortaba a que se conviertan a Cristo. A que se conviertan a Cristo. Después de toda una vida de ministerio, a la sombra de su más famoso hermano y en el servicio de su Señor, tuvo el mismo destino que ellos. Tuvo el mismo destino que ellos, manteniéndose fiel hasta el final y aún esforzándose por traer personas a Cristo. ¿Fue un hombre de importancia entonces Andrés, de acuerdo a esto? ¿Fue él un hombre o de poca importancia, de acuerdo a que está en las sombras, no se nota tanto? No, de ninguna manera, fue un privilegiado. Andrés fue un privilegiado. Fue el primero en oír que Jesús era el Cordero de Dios, el primero en sorprenderse y hallar al Mesías. Fue el primero en seguir a Cristo, fue parte del círculo íntimo y tenía acceso íntimo a Jesús. Tuvo una vida de privilegio, haciendo lo que más amaba, llevar personas al Señor. Llevar personas al Señor. Qué privilegio que es llevar personas al Señor. Me encanta preparar mensajes, sermones y poder compartirlo, pero no hay nada más precioso que una persona conozca a Cristo, que una persona diga, nunca me hablaron de esa manera, yo nunca lo vi de esa manera, quiero conocerlo. Es precioso, hermanos, y eso tendríamos que anhelarlo, no sé, con todo nuestro ser, poder hacer eso. Gracias a Dios entonces por personas como Andrés. El legado de Andrés lo podríamos cerrar con este texto de la Escritura, 1 Corintios capítulo 1. A ver. El relato de Pedro lo cerramos con una de las epístolas que Pedro escribió, ¿se acuerdan? Pero el relato de Andrés, no hay epístolas de él, pero esto que dice Pablo, creo que le viene bien a Andrés. Dice 1 Corintios 1, 27 al 29, sino que Dios ha escogido lo necio del mundo para avergonzar a los sabios, y Dios ha escogido lo débil del mundo para avergonzar a lo que es fuerte, y lo vil y despreciado del mundo ha escogido Dios, lo que no es, para anular lo que es, para que nadie se jacte delante de Dios. Señor, queremos darte gracias, Padre, por qué precioso es ver la vida de hombres que te sirvieron, Señor. Nos deslumbramos con la vida de Pedro, un líder que fue prominente, una columna en la iglesia. Y ahora vemos a Andrés, obrando desde las sombras, en segundo plano. Pero Señor, qué precioso que es. Cómo nos muestras cuando una persona lo que haces, cuando una persona te ve a ti, Señor, y se deslumbra por tu belleza y por tu majestad y porque te ha hallado. Y Señor, no puede callar de decir lo que ha visto y oído. Y no importa que haya un auditorio grande o pequeño. Solamente, Señor, como nos muestra Andrés, hace falta uno solo, que le podamos contar lo que tú has hecho. Ayúdanos, Señor, danos la fuerza, danos la valentía para predicar a alguien, Señor, a uno solo, Señor, a uno, no sé. Uno por día, por semana, no sabemos, Señor, pero que no, si te estamos conociendo y sabemos que eres lo más precioso, Señor, no nos permitas que nos callemos. Señor, ayúdanos a llevar a otros a Cristo, ayúdanos a invitar gente para que escuche el Evangelio. Tal vez no sabemos las maneras o las formas, Señor, pero que usa a las personas, aquellas que tienen el deseo, sigue alentando, Señor, aquellas que están invitando gente a la iglesia, algún familiar. Señor, a veces no encuentran las palabras y dicen, mirá, anda a la iglesia. Señor, ayúdanos, por favor. Y Señor, que tú hagas tu obra de gracia en nosotros y en los que vas a salvar. Gracias te doy, Señor, por los hermanos como Andrés también. Gracias, Padre. Ayúdanos a ser humildes, Señor, y a ver con pequeñas cosas cuántas obras, grandes cosas
puedes hacer, Señor, porque así lo hiciste con nosotros. Gracias. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.